El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Hoy celebramos en una sola solemnidad a San Pedro y a San Pablo. Ya en esto hay una enseñanza de la Iglesia a los fieles, la unión especialísima entre estos dos santos, San Pedro y San Pablo. Lo mismo que hay otros santos que también han estado unidos, como San Francisco y Santa Clara, o San Benito y Santa Escolástica, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Sus vidas, sus trabajos, sus obras están entrelazados. Lo mismo sucede con estos dos santos. Tan grande es el entrelazamiento que la Iglesia dijo: celebremos juntos a los dos santos. Y es, además, muy simbólico. No es como otros que han sido muy santos y simplemente han estado muy unidos. Es muy simbólico, porque uno está simbolizado por la piedra, no porque lo diga un predicador. Jesús mismo puso como símbolo de Pedro a la piedra. Y después a San Pablo se le simboliza siempre con una espada. Y es verdad que se hace porque murió por una espada, pero también aquí hay otro símbolo, y es que en Efesios el mismo San Pablo dirá que la palabra de Dios es como una espada que penetra dentro. A veces un versículo, a veces una sola palabra, o un párrafo, una idea, penetra en nuestro interior y se queda allí permanentemente. Penetra en el alma. Lo mismo que la espada penetra en el cuerpo, la espada de la palabra de Dios penetra en el alma. Y su corte queda allí. Lo mismo que cuando uno se hace un corte, allí queda el corte, aunque ya se retire el filo y deja una cicatriz por largo tiempo. La espada de la palabra de Dios también deja una marca para bien, una marca vivificadora. Deja una herida de sabiduría, de amor, de devoción, de respeto a Dios, de lo que sea. Es una espada que cuanto más penetre, mucho mejor. La espada, San Pablo se le representa con una espada noble, grande, pesada, larga, de esas que ya solamente con mandoble derriban al que está allí. La palabra nos tiene que derribar.
La palabra está en manos de San Pablo. Los demás usamos esa espada como podemos, pero él es el forjador de la espada. El forjador. Verdaderamente, aunque San Pablo fuera tan pacífico, se le representa muy bien con esa arma porque es una espada espiritual. San Pablo nunca tuvo una espada de ese tipo material, era espiritual. Su reino no es de este mundo, era una espada para las almas. Y San Pedro, del mismo modo, el símbolo, la piedra. No como una piedra pequeña, una piedra grande, una piedra que sostenía mucho, dura, resistente, una piedra resistente porque los que no tienen autoridad en la Iglesia piensan, si yo fuera el que gobierna, haría esto, haría lo otro, haría lo de más allá. Pero cuando uno tiene autoridad, incluso en el mundo, descubre cuán pocas cosas se pueden hacer. Muchas veces en el ejercicio de la autoridad, tanto fuera de la Iglesia como dentro, lo que hay que hacer la mayor parte del tiempo es resistir. Resistir presiones, no quebrantarse, caer desmenuzado ante las presiones. Casi siempre de dentro, casi siempre de dentro. Pocas veces son presiones de fuera, son mucho menores. Cualquier presión que yo haga sobre una piedra siempre va a ser mucho menor que la presión que hace toda la pared que hay encima. El ejercicio de la autoridad en la Iglesia, la mayor parte del tiempo es resistir las presiones internas. Es decir, de una parroquia, de un diócesis, de la Iglesia, hasta un abad de un monasterio. Las presiones de la misma comunidad internas, porque aunque una pared parezca algo estático, hay una presión a veces de muchísimos cientos y cientos de kilos sobre esa piedra. A veces incluso, lo cual es todavía peor, es algo más dinámico por las dilataciones, por la inclinación del terreno, una parte cede, con lo cual a la presión ya propia de lo que sostiene se unen otros elementos. Con lo cual es tan simbólico la piedra, que parece que no hace nada, pero hace muchísimo. Todo el mundo que sabe poco desearía ser esa piedra, todo el mundo, y sin embargo no saben lo que desean. Mucho más tranquilo vive el que no tiene ninguna carga de autoridad. Bien equivocado está el que ambiciona las cosas. La espada, la piedra, San Pedro y San Pablo, no como recuerdo. San Pedro y San Pablo, si los invocamos, vienen a este altar a acompañarnos, a pedir por nosotros. No son meros recuerdos, es invocación, intercesión, presencia viva. Como le dijo Jesús, no es un Dios de muertos, es una intercesión de santos que aunque no los veamos, nos los podemos imaginar al lado del altar, que nos miran y nos sonríen y nos dicen cosas. Que San Pedro y San Pablo hoy se hagan presentes en el Espíritu, aquí junto al altar, y nos ayuden a todos nosotros.